El 1 y el 2, el 4 y el 9, listo. El 1, el 2, el 4 y el 9, listo. Y vea un número hasta bonito para que lo juegue por Medellín el próximo viernes. 12:49. 1 12:49 por la Lotería de Medellín, por favor. Bueno, ese es otro chiste, ¿no? Es otro chiste. Ah, bueno, y también les pido perdón por este, ¿no? El 1 y el 2. 1, 2 y 3. Yo con el 3. De veras, te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas, respondió Jesús. Te aseguro que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, entonces ¿cómo van a creer si les hablo de las celestiales? Si les hablo de las celestiales. Nadie ha subido jamás al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que crea en él tenga vida eterna. Y leamos todos, por favor, el 16. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amado Dios, gracias por tu preciosa palabra, la palabra de vida, la palabra de verdad, la palabra recta y perfecta. Permítenos en esta mañana, Señor, tener un corazón tan dispuesto, una mente tan conectada a tu palabra, que podamos, Señor, vivir en esta mañana tu palabra, entenderla, y que tu palabra traiga vida hoy a quienes de pronto no estén en vida. Que tu palabra hoy traiga esperanza a quienes han perdido la esperanza. Que tu palabra hoy traiga, Señor, discernimiento a quienes están en densa oscuridad. Que tu palabra hoy traiga gozo a quienes han estado tristes esta semana. Pero que tu palabra, Señor, sobre todo, nos traiga la vida de Jesús a nuestros corazones. Te lo rogamos, Padre, y te damos gracias. Amén. Y amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Sabemos que es el nuevo nacimiento. Si alguna persona te pregunta a ti de la iglesia o fuera de la iglesia, hermano, hazme un favor, ¿me puedes explicar la doctrina del nuevo nacimiento? ¿Qué es el nuevo nacimiento? ¿Cuál sería como tu respuesta? ¿Qué dirías frente a esa pregunta? Y es fundamental. ¿Cómo puedes explicar el nuevo nacimiento? Pregúntate, ¿has nacido de nuevo? Esa es la pregunta hoy y el tema que les voy a predicar. ¿En verdad has nacido de nuevo? Y es la pregunta que yo quiero que nosotros podamos estudiar a través de este pasaje que acabamos de leer. ¿Por qué tú sabes, si tú me dices, sí hermano, yo en verdad he nacido de nuevo? ¿Por qué tú sabes que has nacido de nuevo? ¿Cuáles son las evidencias que debe mostrar una persona que en verdad ha nacido de nuevo? Hay evidencia de que tu conversión es genuina, es real, es verdadera. En una charla que estuvimos mi esposa y yo el año pasado, estuvo como conferencista el pastor Miguel Núñez. Estuvimos con él en un retiro muy personalizado de varias parejas pastorales, y hablamos mucho sobre el ministerio pastoral y todo. Y él nos contó una historia. Resulta que una pareja de hermanos que habían servido como familia pastoral, él había sido pastor o era pastor de una iglesia, vinieron con muchos problemas a pedirle consejería al pastor Miguel Núñez.
A decirle, pastor, tenemos muchos problemas, aconséjenos. En medio de la discusión o del diálogo, donde cada uno expone sus argumentos, el esposo expuso todos sus problemas, la esposa sus inconformidades, el pastor Miguel Núñez le dijo a este hombre que era pastor y que estaba teniendo problemas con su esposa, le dijo, yo quiero hacerte una pregunta, o más bien quiero decirte algo, pero voy a pedirte que no lo tomes a mal o que me perdones si en caso tal eso te molesta. Y él le dijo, sí, pastor, dígame tranquilo, ¿qué me quieres decir? Y el pastor Miguel Núñez le dijo, la verdad, yo creo que tú no has nacido de nuevo. Y este hombre se quedó así, pero la esposa metió la cucharada y dijo, lo mismo le digo yo todos los días. Este hombre durante muchos años había sido pastor, pero su testimonio o las evidencias de su conversión parecían decir lo contrario. Y yo conozco, hermanos, personas a lo largo de estos años, líderes, aún pastores o personas que han sido pastores o que se creen pastores, líderes, hermanos de iglesia, personas viniendo muchos años a la iglesia, que en verdad uno dice, en verdad han nacido de nuevo, en verdad han nacido de nuevo. Y es una pregunta que uno se hace y es una pregunta que deberíamos responder en esta mañana a nosotros mismos. La pregunta que yo quiero que te hagas iniciando esta predicación es, ¿en verdad yo he nacido de nuevo? Y quiero que cuando terminemos la predicación tú puedas decir, bueno, sí, en verdad yo creo que he nacido de nuevo. Ahora, otras preguntas que nos ayudan a entender. Si tú naciste de nuevo, ¿cuándo naciste de nuevo? ¿Cuándo fue? ¿Cómo fue tu nuevo nacimiento? ¿Cómo sabes que fue un verdadero nacimiento? ¿Cuándo ocurrió? ¿Cómo ocurrió? ¿Cómo se dio? O es posible que podamos creer equivocadamente que somos nacidos de nuevo, que somos creyentes, cuando en realidad no lo somos. Yo estoy seguro que en un grupo como este que está aquí en esta mañana, hay personas que saben en su corazón y dicen, yo voy a la iglesia, pero yo todavía no me considero un creyente, no creo que sea un cristiano o creo que todavía no he nacido de nuevo. Y eso me deja triste, pero me deja también satisfecho, porque sé que somos conscientes de eso, tenemos esa conciencia. Pero lo que más me preocupa y lo que más me intriga es que hayan entre nosotros personas que crean lo contrario, que digan, no, yo sí soy creyente, cuando en realidad no lo son. Que digan, yo sí he nacido de nuevo, pero en realidad no lo son. Venir a la iglesia durante 5 años no es una evidencia de ser un creyente. Ofrendar no es una evidencia de ser necesariamente un creyente. Esos son frutos y son frutos necesarios, pero no necesariamente una evidencia de que tú eres un creyente. Porque hay personas que pasan años y años creyendo que son creyentes, aún predicadores, predicando, y uno puede llegar a decir un día, como Jesús lo dijo en Mateo, que es una de las enseñanzas que creo que alcanzamos a ver, y es que apártense de mí, yo nunca los conocí, hacedores de maldad. O sea, qué susto llegar ante la presencia de Dios y decirle, Señor, es que en tu nombre echamos fuera demonios, es que en tu nombre hicimos milagros, es que yo predicaba la palabra, es que yo hacía muy buenas obras, es que yo era muy buen esposo, es que yo fui muy buena esposa, es que yo ayudé a los pobres. Y que el Señor Jesús nos diga en último momento, apártense de mí, hacedores de maldad. Yo no los conozco. Entonces noten que es muy, muy tremendo esto. Ahora, es muy importante, mis hermanos, lo que pensamos respecto al nuevo nacimiento. De hecho, una de las marcas de una iglesia saludable es tener una comprensión clara sobre la conversión. O quiero que piensen en esto, cuando yo hablo del nuevo nacimiento, estoy hablando de la conversión. Estoy hablando de pasar de muerte a vida. Estoy hablando de si eres de la doctrina de la regeneración. Uno en la Biblia encuentra, en la doctrina de la salvación, hay varias doctrinas que se desprenden. Una de ellas es la regeneración. Es el momento que tú pasaste de la muerte a la vida, como el nuevo nacimiento. Seguramente todos los que estamos acá, ninguno recuerda el día que nació. ¿O quién aquí puede decir, yo recuerdo el día que yo nací? No, yo creo que aquí nadie recuerda eso. Nos han contado, nos han dicho, sabemos la fecha, sabemos el día. Algunos saben hasta la hora, o el hospital, o la ciudad, o el lugar, pero no saben cómo fue, no recuerdan cómo fue realmente su nacimiento. El nuevo nacimiento, mis hermanos, nos ayuda a nosotros a entender que es algo como parecido en ese sentido. Uno nace de nuevo una sola vez en su vida.
Y así como nacimos una sola vez como seres humanos y vinimos a esta tierra, el nuevo nacimiento se produce una sola vez. Por eso no es como que cada 8 días nosotros pasamos al frente y hacemos una oración de fe y le decimos, Señor Jesucristo, te recibo en mi corazón, mi Salvador. Y a los 8 días, otra vez, Señor Jesucristo, te recibo otra vez como mi Señor y Salvador. El nuevo nacimiento se da una sola vez y para siempre. Por eso nosotros creemos que la salvación no se pierde, porque el que nace de nuevo nace una sola vez para siempre. No es como que un día nací de nuevo, entonces yo vuelvo a morir si peco, perdí la salvación y otra vez vuelvo y nazco de nuevo. Que ¿sí entienden? ¿Sí miran esa comparación que nos ayuda a tener un poco más de profundidad y fundamento en cuanto a la doctrina de la salvación? Yo no puedo decir que nazco, porque la persona que cree que la salvación se pierde, lo que está diciendo es yo creo que un día nazco de nuevo. Si peco, dejé de nacer o morí y tengo que volver a nacer de nuevo. Y si volví a pecar porque perdí la salvación, entonces tengo que volver a nacer de nuevo. Y así sucesivamente yo tengo que nacer de nuevo 30 veces. De hecho, la doctrina del nuevo nacimiento y de la regeneración es una evidencia para la perseverancia de los santos o la preservación de los santos. Creemos que Dios nos va a preservar hasta el final, porque si Él nos salvó, Él nos va a cuidar hasta el final. Entonces note que esta doctrina tiene que ver mucho con ese aspecto. Ahora, está claro, mis hermanos, que quien no nazca de nuevo no tiene vida eterna. Quien no nazca de nuevo no puede entrar al cielo. Es así de sencillo, es lo que este texto nos va a decir, y me estoy adelantando a la conversación que Jesús va a tener con un hombre llamado Nicodemo. El que no nazca de nuevo no puede ser salvo. Entonces, mis hermanos, al examinar muchas veces nuestras relaciones, cómo nos relacionamos con los demás, cómo actuamos, cómo manejamos nuestro dinero, cómo manejamos nuestras relaciones con los otros, cómo actuamos frente al pecado y a la tentación, es fácil poder evidenciar si realmente nosotros hemos o no hemos nacido de nuevo. Y lo primero que yo quiero que estudiemos en este pasaje del versículo 1 al 7 es la necesidad más profunda del hombre. ¿Qué dice ahí, mis hermanos? Bueno, ahí no, en el que debe seguir. La necesidad más profunda que usted y yo tenemos. La necesidad más profunda que tienen todos los seres humanos. Y lo vamos a ver ahí. Ahora, leamos sobre el perfil de este hombre. Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Entonces, ¿quién es este personaje? Analicemos el perfil de este personaje. Primero sabemos que se llamaba Nicodemo, que era un fariseo o hacía parte del grupo de los fariseos, uno de los grupos religiosos más importantes de la época de Jesús. Digamos que esa era la facción más estricta de la religión judía en los días del Señor Jesús. Eran muy exigentes con la ley, de tal manera que se atrevían a decir que si el día del Señor 2 personas morían, fijo, una de ellas 2 era farisea. Si 2 personas morían el día del Señor, iban al cielo, fijo, una de esas 2 personas era farisea. Es decir, eran muy estrictos con la ley, eran demasiado rigurosos con la ley. Entonces ya sabemos que hacía parte de esto, y parece ser que este hombre hacía parte del Sanedrín también, del grupo judíos que estaba compuesto por unos 70 hombres, 70 personas que custodiaban, guardaban como tal la ley. Los fariseos eran esas personas que, digamos, tenían que administrar justicia religiosamente y también incluso jurídicamente. Eran las personas encargadas de juzgar a los judíos. Tenían la autorización de los romanos para juzgar de acuerdo a la ley de Moisés a su pueblo. Entonces son personas de mucha autoridad, tanto políticamente y religiosamente, porque así funcionaban las leyes en ese momento. Pero dice también que este hombre era fariseo, pero era un dirigente de los judíos, es decir, no era cualquier fariseo, era uno de los fariseos más importantes de la época de Jesús, era uno de los fariseos que tenía mayor autoridad y mayor conocimiento. Dice que era prominente, quiere decir gobernante de los judíos, pertenecía a la corte suprema de Israel, y ellos administraban justicia, como les decía ahorita, interpretando la ley mosaica. Ellos representaban al pueblo de Israel frente a las autoridades romanas. Y este consejo judicial y religioso estaba conformado por hombres muy expertos en la ley y hombres que eran demasiado celosos en el Shabbat, en lo que se hacía, en la forma de vestir, en la forma de comer, en la forma de caminar, en la forma de hacer todo. Ahora, el versículo 10 nos dice algo más de este hombre. Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas, le respondió Jesús a él. Ahora, acá dice, tú eres maestro de Israel.
pero en las versiones en español dice así: tú eres maestro de Israel. Pero en otras versiones, en otros idiomas, hay un artículo ahí que dice: tú eres el maestro de Israel y no sabes estas cosas. Y eso es muy importante, ese detalle es muy importante. En las Biblias en español no está ese artículo ahí de él, pero sí está en otras versiones y en otros idiomas. Y eso es muy importante porque Jesús lo que está diciendo con esto es mostrando la figura de este hombre. Eres tú el maestro de Israel y no entiendes estas cosas. Es decir, que Nicodemo no solamente era uno de los dirigentes, no solamente era un fariseo, no solamente era una persona importante, sino que era el maestro, es decir, el que les enseñaba a otros fariseos, el que les enseñaba a otros maestros. Era un maestro de maestros, era un rabí de rabinos. Es decir, es un hombre de mucha autoridad. Entonces nos encontramos en este pasaje, mis hermanos, frente a un hombre que tiene demasiada autoridad religiosa, demasiada autoridad de la ley, que conoce demasiado la escritura, pero que no sabe cómo nacer de nuevo, que no sabe lo que es el nuevo nacimiento. Tiene mucho conocimiento, pero no sabe cómo nacer de nuevo. Este hombre estaba completamente perdido. Esto nos habla de un perfil. Hermanos, si había una persona íntegra, si había una persona intachable en los tiempos de Jesús, eran los fariseos. O sea, esta gente era recta. Esta gente caminaba derecho. Miraban muy bien la ley para no equivocarse. Era gente honesta. Era gente, hombres de una sola mujer. Hombres que guardaban el testimonio, que tenían a sus hijos en sujeción. Eran hombres que vivían en completa integridad. Y uno puede decir, aquí está Jesús frente a este hombre, pero este hombre precisamente, a pesar de que era tan honesto, dirigente, buena persona, tan académico, tan excelente posición económica, tenía una necesidad muy grande delante de Dios: nacer de nuevo. Hermano, no importa si tú eres muy buen esposo, si tú eres muy buena hija, si tú eres muy buena mujer, si tú eres muy buena mamá, eso no te va a llevar al cielo. Ser muy buena persona no nos lleva al cielo. Hacer muy buenas obras con los pobres no nos lleva al cielo. Este hombre era un hombre muy íntegro. Era una persona que uno dice, uy, de admirar. Una persona de admirar. Pero aún así necesitaba nacer de nuevo. Aún así necesitaba el nuevo nacimiento. Entonces era un hombre que en el fondo de su corazón necesitaba la buena noticia del evangelio. Ahora, note que el texto dice que vino a Jesús de noche. Y hay varias razones para creer por qué vino a Jesús de noche. Una de ellas es porque tenía temor o miedo que fuera visto por otros fariseos o por otros maestros de la ley. Entonces más bien vino de noche para no ser visto por nadie. Esa es una explicación al por qué vino de noche a ver a Jesús. Otra, porque Jesús estaba demasiado ocupado todo el día haciendo milagros todo, y él quería tener una conversación seria y profunda, y acostumbraban muchos de los rabinos a escoger la noche para tener conversaciones profundas acerca de la ley. Cuando ya estuvieran descansados, cuando ya todo estuviera tranquilo en casa, cuando todo estuviera bien, era un buen momento para tener conversaciones profundas acerca de la ley. Y este hombre viene de noche y le dice, maestro, o sea, es decir, note cómo ve a Jesús como un maestro, reconoce que Jesús es un maestro, reconoce que Jesús es una persona importante y reconoce que Jesús viene de Dios. Note eso tan importante. Nicodemo reconoce que Jesús viene de Dios. Rabí le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces. Y esto es muy importante, mis hermanos. Préstenme atención acá, porque esto es parte del argumento que Juan va a usar en su texto. A diferencia de Mateo, Marcos y Lucas, Juan no habla de milagros. Mateo, Marcos y Lucas hablan de milagros. Juan habla de señales. Y eso lo vemos en Juan capítulo 20, versículo 30 y 31. Pero hay muchas otras cosas que Jesús hizo, que si las hubiéramos escrito, ni en todos los libros del mundo, ni en el mundo cabrían todos los libros para escribir las señales que Jesús hizo. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo y que Él es el Hijo de Dios, que creyendo en Él van a tener vida eterna. Entonces Juan nos está poniendo una señal más, y esto es muy importante que lo entendamos. Parte de esa señal que este hombre nos está poniendo es el relato de la conversión o la no conversión de Nicodemo. El relato del nuevo nacimiento es una de esas señales. Ahora, note que esto es muy importante. Versículo 3. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora,
Nicodemo no le está haciendo ninguna pregunta. Usted se da cuenta si Nicodemo ahí le está haciendo alguna pregunta. El texto no habla de una pregunta, porque él simplemente le está diciendo, maestro, nosotros sabemos que usted viene de Dios, porque nadie puede hacer las señales que usted hace si no viene de parte de Dios. Y Jesús no, le responde con algo más. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, le dijo Jesús. Lo que Jesús le está tratando de llevarle a él es a que él pueda ver o sacar lo que había en su corazón. Si había un tema importante para un fariseo en los tiempos de Jesús, era cómo ir al cielo, cómo ir al reino de Dios. ¿De qué se trata el reino de Dios? ¿Cómo voy a la eternidad? Y esto es lo que Jesús va a tratar con el corazón de este hombre. Si en verdad quieres ir al reino de Dios, necesitas nacer de nuevo. Por favor, dile a la persona que tienes a tu lado, si en verdad quieres ir al reino de Dios, necesitas nacer de nuevo. En verdad os digo, mire lo que dice Jesús. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. En otras versiones dice, o en la Reina Valera, en verdad os digo que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y es en verdad es una expresión judía para los tiempos de Jesús que significaba amén, amén, o ciertamente, ciertísimo, o en verdad, esto es verdad. Eso es lo que Jesús está diciendo. Yo le aseguro, y es cierto, que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Jesús dice, el que no nazca de agua y del Espíritu no puede nacer, no puede ver o entrar al reino de Dios. Lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo, mira Nicodemo, tú puedes ser una persona muy respetable, eres un hombre muy decente, estudioso de la ley, aunque tienes muy buena opinión de mí, eso no es suficiente. No es suficiente con que seas una buena persona, no es suficiente con que estudies la Biblia, no es suficiente. Necesitas nacer de nuevo. Si quieres ver el reino, necesitas nacer de nuevo. ¿Sabe por qué? Porque Jesús lo que le está diciendo a Nicodemo es que Nicodemo, por más bueno que tú trates de ser, por más buena persona que trates de ser, tú vienes dañado de fábrica. Tú vienes dañado desde el comienzo, desde el momento en el que te engendraron en el vientre de tu madre, ya eras pecado. Ya venías con una simiente corruptible. Desde el momento que viniste a este mundo y abriste los ojos, así no hubieras hecho nada, ya eras malo. Ya había maldad en tu corazón. Cierto que cuando uno le muestran un bebé recién nacido, bueno, hay bebés recién nacidos feos, la verdad es esa, feos, que uno dice, uy, Dios mío, ¿qué es esta cosa tan horrible? Pero hay otros bebés que uno dice, ay, qué ternura, o sea, se ven lindos, y tenemos que ser sinceros, porque a veces es así. Claro, todo papá los va a ver hermosos, todo papá va a decir, ay, no es bonito, pero no va y lo visita y dice como, oiga, muy, muy bonito. Y después el Espíritu Santo le dice a uno, mentiroso, eso no es lo que tú crees. Y hasta de pronto, y ni yo tampoco, pero bueno. Y uno ve un bebé recién nacido y todos tiernos o a veces escaspando ahí, todos chiquiticos. Y uno dice, ay, qué bebé tan lindo. Parece un angelito, ¿cierto? Porque uno lo ve como un angelito. Pero la verdad, mis hermanos, es que no es así. No es un angelito realmente. O sea, ese niño es una fábrica del mal. Ese angelito es una fábrica del mal. Ese angelito es un ser lleno de maldad. Lo amamos, sí. Lo vemos lindo, sí. Pero es un ser lleno de maldad. Y eso es muy importante para nuestra teología. Depravación total. Somos depravados totalmente desde que nacemos. ¿Quién va a pensar, hermano, que ese angelito que usted está mirando y está ahí es un angelito, se convierte finalmente en un violador de niños? Ese angelito se convierte en un asesino, en un mentiroso, en un idólatra, en un fornicario, en un perverso, en un mal papá. Ese angelito, cuando crece, abandona a sus hijos. Sí notan lo que estoy tratando de decirles. Todo ser humano venimos, hermanos, de fábrica con maldad. Entonces, lo que Jesús está tratando de decirle a Nicodemo, mira,
tú eres muy buena persona, tú conoces la ley y crees que yo soy un buen maestro, pero necesitas nacer de nuevo, porque en tu corazón hay maldad y hay pecado, y no hay otra manera de cambiar esa naturaleza a menos de que nazcas de nuevo. Si no naces de nuevo, eso no va a cambiar. Eso es lo que ahora les dije, la doctrina de la regeneración. Hermanos, para un judío del Nuevo Testamento, dice este comentarista William Barclay, dice: los judíos usaban esta expresión de nuevo nacimiento o nacer de nuevo para hablar de aquellos que procedían del paganismo y aceptaban el judaísmo. De tal manera que mediante la oración, el sacrificio, el bautismo, la circuncisión, el prosélito que abraza el judaísmo, decían los rabinos, es como un niño recién nacido. Es decir, si una persona pagana o gentil o que practicaba otra religión se convertía al judaísmo, para ellos eso era nacer de nuevo. Es decir, el concepto del nuevo nacimiento era conocido para los tiempos de Jesús. Para los rabinos y para un fariseo era fácil entender el concepto de nuevo. Es por eso que Jesús estaba diciéndole: ¿eres tú el maestro de Israel y no sabes esto? Porque pues es muy charro que Jesús nos esté diciendo algo muy gracioso y que finalmente uno no lo sepa o no sepa de qué está hablando. Entonces Jesús le está hablando de algo que él debería saber, de algo que él debería conocer. Es más, la concepción judía de esto se atrevían a decir o a pensar que el nuevo nacimiento era tan radical en aquellos días que incluso llegaban a creer que los pecados que hubiera cometido una persona se le habían perdonado porque ahora era alguien diferente. Y no solo eso, sino que llegaban al extremo no bíblico de afirmar que, aunque no se esperaba que procedieran de esa manera, que el hombre o la mujer nacida de nuevo se podía casar con su papá, con su mamá o con su hermana, porque era una persona completamente nueva. Mire el extremo que se llegó a creer, que no es bíblico, que no es correcto obviamente, y que no era la manera de proceder, pero se llegaba incluso a pensar que una persona que nacía de nuevo, era tan grande el cambio, era tan grande la transformación, que podía casarse con su hermana, con su papá o su mamá, porque ya era una persona completamente transformada. Y yo sé que eso es un extremo, pero casi, mis hermanos, que la Biblia nos enseña eso. No obviamente de casarnos con la mamá o con la hermana, pero casi que cuando uno nace de nuevo, literalmente, es una persona completamente nueva. Es un cambio radical y necesario. Entonces, mis hermanos, el nuevo nacimiento según la Biblia es tan radical que pasamos de muerte a vida. Y Él nos dio vida, Efesios 2:1, cuando estábamos muertos. Escucha, hermanos, y esto es muy importante para los que estudiaron el año pasado conmigo y el antepasado las doctrinas de la gracia. Esto les va a ayudar mucho a entender un poco mejor las doctrinas de la gracia. Pasamos de muerte a vida. Es decir, primero vino la vida de Dios, no mi decisión personal. Yo no nací de nuevo cuando yo dije: Señor Jesús, te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador. Primero ocurrió el nuevo nacimiento, porque si yo no nazco de nuevo, no puedo reconocer a Cristo, no puedo reconocerlo como mi Salvador y como mi Señor. Ningún pecador va a aceptar nunca, mis hermanos, ningún pecador, ninguno de nosotros voluntariamente, por el libre albedrío, buscar a Dios. Porque siempre hemos dicho que si usted y yo tuviéramos dos caminos, usted y yo, para los que le dan al libre albedrío tanta grandeza y creen que estamos acá porque el libre albedrío nos llevó a escoger a Dios, yo quiero decirle que eso no es así. Que usted y yo teníamos dos caminos: seguir a Dios o seguir el mundo. Y usted y yo seguíamos el mundo. Venimos al camino de Dios porque Él nos dio vida cuando estábamos muertos en pecados y delitos, cuando no había esperanza para nosotros. Eso dice en Efesios 2:1 y Romanos 6:4. No hay un punto intermedio o variedad de niveles cuando hablamos de la nueva vida en Cristo. En la Biblia hay evidencia de una transformación que se nos da por la obra de Cristo. Mire lo que dice un pastor y un escritor muy bueno, Sugel Michelin, sobre el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es una obra milagrosa de Dios. Hermanos, el nuevo nacimiento es una obra milagrosa de Dios en nosotros, por medio de la cual Dios nos imparte una nueva naturaleza, uno que no está esclavizada al pecado, que es capaz de volvernos a Dios en arrepentimiento y fe, y para seguirle a Él por el resto de nuestra vida, buscando siempre su gloria. El nuevo nacimiento no es una decisión tuya. La pregunta acá para ustedes, hermanos:
Ustedes decidieron nacer. ¿Quién acá? De hecho hay una comedia por ahí o algo así, creo que se llama Yo no pedí nacer. ¿Quién acá pidió nacer o decidió nacer? Alguien más tomó esa decisión por nosotros. Lo mismo pasa en la vida cristiana. Tú no decidiste nacer. Dios decidió darte vida cuando estabas muerto en pecados y delitos. Y eso lo vamos a entender enseguida. El nuevo nacimiento, además de ser radical, también es necesario. Juan Calvino, sobre este diálogo, mire el comentario que hizo. Por el término nacer de nuevo, Jesús no se refiere a la enmienda de una parte, sino la renovación de toda la naturaleza. De ahí se deduce que no hay nada en nosotros que no sea defectuoso, Calvino. No hay nada en nosotros que no esté podrido. No hay nada en nosotros que no sea oscuro, a menos de que nuestra naturaleza sea cambiada y transformada. Mis hermanos, si entendiéramos esta verdad, podríamos ver la fe de una forma diferente. ¿Has comprado alguna vez, mi hermano, algún electrodoméstico en algún almacén? O algún objeto, algún mueble, pero específicamente un electrodoméstico. ¿A cuántos les ha pasado que compran algo y cuando llegan a ensayarlo en la casa eso no prende o prende mal o no se ve bien y les ha tocado ahí irlo a cambiar al almacén? Y dicen, no, es que vino malo de fábrica, no es que se me dañó en el camino llevándolo, no es que en la casa hice un corto, es que esto viene malo de fábrica. Nosotros somos como esos electrodomésticos, venimos malos de fábrica, pero no porque Dios nos haya hecho así, sino porque el hombre pecó y el pecado se pasó de generación a generación, porque en Dios no hay pecado ni hay maldad. Y por eso es que necesitamos nacer de nuevo. Ahora, escuchen esto, mis hermanos, que esto les va a ayudar a entender un poco más. Si tú hablas con un católico consagrado o que estudie las escrituras o un sacerdote, que he tenido conversaciones con algunos y estudié un tiempo con algunas monjas y algunos sacerdotes y conocí muy bien el contexto de lo que ellos creen y su teología. Los católicos creen que el nuevo nacimiento se da en el bautismo, que cuando tú te bautizas, naces de nuevo. Y yo quiero decirles que eso no es bíblico y no es verdad, porque no es en el bautismo que nacemos de nuevo. Nosotros no nacemos de nuevo por una obra nuestra, nacemos de nuevo porque es una obra de Dios. Más bien nosotros nos bautizamos cuando ya hemos nacido de nuevo, cuando ya hemos entendido que Dios nos ha dado vida y como testimonio de que hemos nacido de nuevo, descendemos a las aguas. Pero no es el bautismo y esa es la diferencia. Cuando una persona viene y me dice a mí, pastor, pero explícame por qué yo tengo que volverme a bautizar. Si yo ya me bauticé en la iglesia católica o mis papás o mis abuelos me bautizaron cuando yo era un bebé. Yo le digo, bueno, una razón era porque eras un bebé y tú no tenías conocimiento. Hay que bautizarnos con un pleno conocimiento de lo que es el bautismo. Entonces, como tú no tenías el conocimiento, y eso es más fácil explicárselo a ellos. Ah, bueno, listo, es verdad, sí, yo no tenía conocimiento de quién era Jesús, qué era el evangelio. Es decir, si a ti te hubieran bautizado en los mormones, hubiese sido mormón. Si te hubieran bautizado en el Islam, hubiera sido islamista, porque fueron tus papás los que tomaron esa decisión por ti. No fuiste tú el que voluntariamente, adulto, Jesús se bautizó a los 30 años, estamos casi seguros que fue más o menos, promedio de edad fue más o menos 30 años o una edad adulta. Entonces por eso nosotros en las iglesias cristianas bautizamos las personas adultas y los volvemos a bautizar porque sabemos que el bautismo que hicieron en una iglesia católica pues realmente no es bíblico, no está en la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque tú no tenías conocimiento, de lo que era el bautismo. Tus papás te bautizaron sin saber lo que significaba, más por tradición que por convicción. Entonces, ¿qué pasa si me llega a mí un católico, buen católico, y me dice, hermano, no, lo siento mucho, lo que pasa es que a mí no me bautizaron bebé? A mí me bautizaron cuando yo tenía, o yo me bauticé cuando yo tenía 30 o 40 años. Entonces, ¿tú qué le dirías? Ah, bueno, entonces no necesitas volverte a bautizar, porque tú te bautizaste siendo consciente. Yo le diría, sí, tienes que volverte a bautizar. ¿Por qué? Porque no lo hiciste con las convicciones teológicas correctas. Te bautizaste creyendo que ahí naciste de nuevo, pero seguramente ni siquiera has nacido de nuevo. Necesitas primero nacer de nuevo y luego bautizarte. ¿Sí entienden la conexión entre esas dos cosas? Primero tiene que ser el nuevo nacimiento y después el bautismo. Ahora, note las dos expresiones de Jesús en el versículo 3 y 5. ¿Acaso puede entrar, cómo puede nacer de nuevo siendo viejo? Preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar, perdón, el 3?
el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y el versículo 5, te aseguro que quien no nazca de agua y espíritu no puede entrar. Noten las dos expresiones que Jesús usa. No puedes ver el reino y no puedes entrar en el reino. Escuchen, el argumento ahí está muy claro. ¿Qué está diciéndole Jesús a Nicodemo? Nicodemo, no puedes ver el reino porque estás ciego. Y no puedes entrar al reino porque estás fuera. Hermanos, todos estábamos ciegos y todos estábamos afuera. Dile por favor a la persona que tienes a tu lado, estabas ciego y estabas afuera. No puedes ver el reino si no naces de nuevo. Y no puedes entrar al reino si no naces de nuevo. Nadie puede ver ni nadie puede entrar al reino a menos que nazca de nuevo. Mis hermanos, eso nos pone a todos en una misma posición. Todos estábamos ciegos y todos estábamos afuera. Quienes hoy vemos y quienes hoy estamos adentro es por la pura gracia de Dios. No fue porque yo fui muy bueno. A mis 15 años yo estaba muerto, yo estaba ciego y yo estaba afuera. Y pensando en mi propia conversión, reflexioné mucho en esta enseñanza pensando en mi propia conversión. Un pelado de 15 años, como ya se los he contado otras veces, sentado en una tienda con un guayabo, aburrido de la vida. ¿Quién me puso? O sea, ¿cómo me salvó el Señor de esa manera? O sea, ¿cómo es posible que un día yo amara la música, el licor, la inmoralidad, las mujeres? Bueno, las mujeres todavía me siguen gustando, pero solo una, es mi esposa. Pero ¿cómo es posible que a mí me gustaban todas? Me gustaba el trago, me gustaba la mentira, me gustaba la pelea, me gustaba el juego. Yo pasaba noches enteras jugando cartas a plata, pelando a los viejitos del barrio, haciéndoles trampa, metiéndome cartas por aquí, pero que quede entre nosotros. ¿Y cómo es posible que en una semana, en menos de una semana, o sea, cómo es posible que yo un lunes festivo, estaba sentado aburrido de la vida, sin propósito alguno, a mis 15 años, después de haberme intentado suicidar 3 veces, sin propósito en la vida? ¿Cómo es posible que alguien pasara y yo le diga, hey, háblame de Dios, háblame de Jesús, háblame de lo que vos tienes? Yo estoy tan aburrido. O sea, yo siento que ahí el Señor empezó a darme vida, el Señor empezó a abrir. Y yo llego a la iglesia el miércoles y solo puedo llorar y 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 decirle, Dios sálvame, Dios sálvame, Dios sálvame. Y me voy al sábado, a los 2 días, para un retiro, y al domingo me bautizo. Y hasta el día de hoy. O sea, ¿quién hizo eso? ¿Qué obra tan extraordinaria, tan gloriosa, tan sobrenatural? No tengo explicación. Que yo llegara un domingo y me pasaran una copa de aguardiente y yo dijera, no, no quiero. Y los vecinos que me estaban esperando, porque como no bebieron conmigo el sábado, entonces estaban esperándome al día domingo. Y como yo no les quise recibir la copa, me la tiraron encima. Me dejaron pasado a trago. Y ese mismo día me estaba esperando la novia, que yo les dije a ustedes hace 8 días que Yasmín no estaba, una noviecita, una incircuncisa filistea, una pecadora. Me estaba esperando la noviecita que yo tenía. Y ella feliz porque no me había visto desde el sábado que me había ido. Y yo le dije, no quiero ser más tu novio. ¿Pero qué le pasa? Si podemos seguir siendo novios. No, es que yo me volví evangélico. ¿Cómo así? ¿Pero y eso qué tiene que ver? Yo le dije que solo quiero amar a Jesús. Cristo es suficiente para mí. Cristo es suficiente. O sea, ¿cómo paso de amar el licor a odiarlo? ¿Cómo paso de amar la música a no quererla? ¿Cómo paso de tener una novia a no querer novias? ¿Cómo paso de estar metido en ese mundo de inmoralidad en cuestión de un día a decir, no quiero volver a ver esto? Hermanos, el nuevo y glorioso nuevo nacimiento. Pasé de muerte a vida. Es una obra soberana de Dios. Yo no hice nada. El Señor lo hizo todo de una manera extraordinaria y gloriosa. ¿Y cómo paso yo de no querer a Cristo, de no amar a Cristo, a desear su gloria, a desear su grandeza, a desear su poder? ¿Cómo paso yo de no querer nada de este mundo, a amar todo lo de Dios y a seguir luchando con el pecado? El nuevo nacimiento es solo el comienzo. A seguir luchando con un montón de cosas en mi corazón. Pero ¿cómo paso yo a amar a Dios de esta manera?
cuando no lo amaba? ¿Cómo empieza a haber temor en mi corazón por la santidad de Dios cuando no me importaba lo que Dios pensara? Y es algo precioso. La necesidad del nuevo nacimiento surge de la incapacidad del ser humano en su estado natural para ver o entrar al reino de Dios. Otra vez, la necesidad del nuevo nacimiento surge de la incapacidad, de la necesidad más profunda del ser humano de ver y entrar al reino de Dios. Y allí surge esto. Por muy dotado, hermanos, moral o refinado que seas tú, por muy intelectual, por muy buena mujer que seas, por muy buena mamá, esposa o hija que seas, yo quiero decirte que estás incapacitado para ver y entrar al reino de Dios, a menos que nazcas de nuevo. Y yo conozco muchas personas, y con temor digo esto, hermanos, que durante años han creído que nacieron de nuevo. Han creído, han ido a retiros espirituales, han predicado, han sido hasta líderes y han creído que nacieron de nuevo. Y casi, hermano, que yo estoy seguro que no habían nacido de nuevo. Vivían una religiosidad. Dejaron de ir a la iglesia católica por venir a una iglesia cristiana, pero sin nacer de nuevo. Yo quiero y anhelo en mi corazón que todos en esta iglesia y que toda persona que se siente en una silla de esas nazca de nuevo. Yo no solo quiero buenas personas moralmente, no anhelo solo buenos esposos o buenas esposas o buenos hijos. Anhelo personas que de verdad nazcan de nuevo. Porque de lo contrario, usted me puede ver aquí todos los domingos y nos veremos todos los domingos, 40 domingos, 50 domingos, 60 domingos, y si duras 2 años, 100 domingos, y si duras 5 años en esta iglesia, 250 domingos. Pero con dolor te tengo que decir que seguramente un día en la eternidad no nos volveremos a ver. Si tú no naces de nuevo y si yo no nazco de nuevo, estaremos en lugares diferentes. Si no nacemos de nuevo, o si uno de los dos nace de nuevo y el otro no, estaremos en lugares diferentes. Ahora, la respuesta soberana de Dios, y ese es mi segundo punto en este argumento. Si la necesidad más profunda del hombre es el nuevo nacimiento, ¿cuál es la respuesta soberana de Dios a esto? Y lo vemos allí. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del espíritu es espíritu. Versículo 6. No te sorprendas de que te haya dicho tienes que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del espíritu. Nicodemo replicó, ¿y cómo puede ser esto? Miren la ignorancia, y no era ignorancia, la incredulidad de este hombre. ¿Tengo que volver a entrar al vientre de mi madre? Imaginé mi mamá teniéndome a mí otra vez. Eso, pero ¿por qué ríe? O a usted, o a cualquiera. ¿Cómo hace? No hay manera. Volver a nacer, tengo que volver a nacer. No hay manera de volver a nacer. Por lo menos no físicamente. Y ahí es donde Jesús le dice, ¿eres tú el maestro de Israel y no sabes estas cosas? La respuesta soberana de Dios a la necesidad más profunda del hombre es que solo el nuevo nacimiento puede ser una obra divina, soberana de Dios. Solo Cristo, solo Dios puede producir el nuevo nacimiento. Este cambio tan radical y necesario jamás podrá nacer en el corazón del hombre. De hecho, mis hermanos, entre los estudiosos de la Biblia dicen que este término se refiere a 2 cosas. Esta palabra anotén en griego es la palabra de nuevo. Esa palabra tiene 2 connotaciones, nacer de nuevo o de arriba. Una de las 2 significa ambas cosas, de nuevo o de arriba. Parece ser que Nicodemo entendió que era de nuevo. Pero Jesús lo que le está diciendo es que nacer de arriba es necesario para entrar al reino de Dios. Nacer de arriba, nacer de nuevo es fundamental para poder entrar al reino de Dios. ¿Recuerdan San Juan? En la misma idea de Juan, mis hermanos, San Juan capítulo 1, versículo 11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron y a los que creen en su nombre, versículo 12, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos no son engendrados por voluntad humana, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de sangre, sino de Dios.
Nosotros somos engendrados no porque yo quiera. Hermano, escuche esto, por favor, escúcheme acá. Tú dices: Señor, es que yo quiero que mi mamá nazca de nuevo, yo quiero que mi hermano nazca de nuevo, yo quiero que mi papá nazca de nuevo, que mi hijo nazca de nuevo, que mi esposo nazca de nuevo, que mi esposa nazca de nuevo. No es por voluntad humana, no es por tu voluntad, ni siquiera porque tú quieras, o ni siquiera porque esa persona quiera. Y esto es muy fundamental en la doctrina teológica de la salvación que nosotros creemos. Yo no nazco de nuevo, ni siquiera porque yo quiera nacer de nuevo. Y ese es el corazón del texto y el problema del texto que estamos leyendo. Ese es el corazón del texto. Que uno no nace de nuevo porque quiera nacer de nuevo. Es por voluntad de Dios. Y lo vemos en ese texto del Espíritu. Mire lo que dice: el viento sopla para donde quiere. El viento va donde le da la gana. Asimismo pasa con el que nace del Espíritu. No es de voluntad de carne. Nosotros no decidimos nacer. Es de voluntad de Dios. Yo no puedo hacer, hermano, que otra persona nazca de nuevo. El Espíritu Santo lo hace cuando quiera. La palabra espíritu en griego es la palabra neuma. Es muy importante que entiendan esto. Hay dos palabras para una misma idea o concepto. La palabra neuma significa espíritu o viento. Dígale al que tiene a su lado: espíritu o viento. Dígale viento, diga viento, viento. Esa palabra neuma, espíritu o viento, es muy importante para nosotros poder entender lo que Jesús está diciendo. En hebreo la palabra es ruá. Ustedes han escuchado personas orando: Señor, manda el ruá de Dios, manda el viento de Dios. En hebreo era eso, y se usa lo mismo: espíritu o viento. ¿Usted puede sentir el viento, sí o no? ¿Puede sentir el viento, sí o no? Pero usted le puede decir al viento para dónde ir. Usted le puede decir al viento qué hacer. Jesús está diciendo: el viento es como el espíritu, o el espíritu es como el viento. Puede hacer lo que quiera, puede ir de aquí para allá, para allá. Entonces, el Espíritu Santo puede dar vida cuando quiera. No podemos controlar el viento. Nicodemo está acostumbrado, como todo buen fariseo, a pensar que la salvación se obtiene por hacer buenas obras, en términos de su desempeño personal. Y por eso es que Jesús le está recordando a él brevemente lo que Deuteronomio decía: que Dios iba a cambiar el corazón incircunciso del hombre por un nuevo corazón. O lo que dice Ezequiel 36:26: yo les voy a quitar el corazón de piedra y les voy a dar un corazón de carne. Es una nueva vida, un nuevo nacimiento. Mira lo que Jesús dice, versículo 9. Nicodemo replicó: ¿cómo es posible que suceda esto? Tú eres maestro de Israel, versículo 10, y no entiendes estas cosas. Respondió Jesús: te aseguro que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente. Seguramente Jesús se estaba refiriendo a Juan el Bautista. Hablamos lo que sabemos, hablamos lo que entendemos. Mis hermanos, este hombre cree que Jesús es un maestro, pero no cree que es su Salvador. No es suficiente con creer que Jesús es un gran hombre. Es necesario creer que Él es nuestro único y suficiente Salvador, que fuera de Él no hay salvación. Versículo 12. Si les he hablado las cosas terrenales y no creen, entonces ¿cómo van a creer si les hablo las celestiales? Lo que está diciendo es: mire, esto que les estoy hablando es sobrenatural. Hay que entenderlo, mis hermanos, a través del Espíritu Santo. Lo que les estoy hablando es muy profundo, es lo que Jesús está diciendo. Y Jesús concluye diciendo: Nicodemo, mira, esto es lo que debes entender. Y aquí está, en estos últimos minutos, el texto más complejo de entender en este relato. Versículo 14. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Por favor, préstame atención a esto. Números, capítulo 21, hay una historia cuando el pueblo de Israel está en el desierto. Y el pueblo de Israel está en el desierto y está renegando contra Dios y diciendo: Dios es muy descarado, nos sacó de Egipto para hacernos morir de sed en el desierto. Dios es injusto, Dios no es bueno. ¿Qué clase de Dios es este que nos saca de Egipto, donde teníamos por lo menos todo, éramos esclavos, pero teníamos todo, para hacernos morir en el desierto? Como castigo, Dios mandó serpientes venenosas y murieron muchas personas
que mordían a las personas con veneno y entonces las personas morían. Moisés, el siervo de Dios, clama a Dios. El siervo de Dios clama a Dios y le dice: Señor, perdona a este pueblo. Y Dios provee en su gracia soberanamente y misericordiosamente, provee un medio de salvación para el pueblo. Y le dice a Moisés: pon una serpiente de bronce sobre un asta en el desierto, para que todos los que sean picados o mordidos por la serpiente, cuando vengan acá y miren esta serpiente, y miren la serpiente, ellos puedan ser curados y no mueran, porque moría mucha gente. Escuchen lo que yo le estoy diciendo. Entonces ese fue el medio de gracia que Dios proveyó, que Dios suplió para que el pueblo no muriera. Es decir, esta señal de salvación no era preventiva, no era para que la serpiente no los mordiera, era para que quien fuera mordido por una serpiente venenosa en el desierto mirara a la serpiente de bronce y al mirar la serpiente fuera sano y no muriera. Es decir, es un medio de salvación, pero lo que salvaba, mis hermanos, lo que salvaba no era la serpiente, no era la estatua de bronce. Lo que salvaba era la palabra de Dios, la palabra que Dios le había dado a Moisés. Y lo que salvaba era la fe. Porque yo creo que este es el medio provisto por Dios. Y si Dios dijo que yo tenía que venir y mirar una serpiente para ser salvo, para que no muriera, y yo lo hacía, lo que estaba teniendo era una confianza en la provisión de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo eso? No era la serpiente la que salvaba, era la fe. El pueblo tenía que creer en la palabra de Dios, y al mirar la serpiente, entonces quienes habían sido envenenados por la serpiente podían ser salvos. Y lo que Moisés, o lo que Jesús está diciendo aquí, perdón, es que asimismo, como Moisés levantó una serpiente en el desierto, asimismo el Hijo del Hombre iba a ser levantado para que todos los que miraran al Hijo del Hombre fueran salvos y nacieran de nuevo. Que no había otro medio para nacer de nuevo y no había otro medio de salvación que no fuera mirar a Cristo. Y hablando de mirar, mis hermanos, recuerdo la historia de Charles Spurgeon. 1850, un domingo por la mañana, el príncipe de los predicadores en Inglaterra. Sus papás, sus abuelos habían sido pastores, ministros, y él había crecido en una iglesia congregacional, pero estaba insatisfecho con su alma y no había sido salvo. Nació en una iglesia cristiana, nació de papás pastores, pero no había sido salvo. A sus 15 años salió por la mañana hacia la iglesia y como había una tormenta de nieve muy grande, le tocó doblar por otra calle, y pasando por esa calle vio una pequeña iglesia metodista. Y en esa pequeña iglesia habían 12, máximo 15 personas reunidas. Por causa de la lluvia, de la nieve y los desastres que habían ese día, el pastor que iba a predicar nunca llegó. Entonces se paró un hermano de ahí, y dice la historia, los historiadores, que era un hermano muy flaco. Yo no sé por qué ponen eso en la historia, pues que tiene que ver eso con la conversión de Charles Spurgeon, pero dice que era un hermano muy flaco que se paró al frente con mucho susto porque no le tocaba predicar, el pastor no llegó. Imagínense ustedes que un día domingo yo no llego y que cualquiera de ustedes, hermanos, se tiene que parar alguno a predicar. Y piensen que no necesariamente tiene que ser uno de los líderes, que cualquiera de ustedes tiene que pararse aquí y predicar y enseñar la palabra. Se paró este hombre a predicar sobre Isaías. Y cuando abrió el texto de Isaías 45:22, el texto decía: miren a mí todos los términos de la tierra. Y él empezó a decir: miren y miren y miren, y empezó a decir esto. Y miren lo que le dijo a este joven en medio de esa conversión. En medio de eso, y en medio de eso que sucedió, luego de haber hablado del tema durante un poco más de 10 minutos, el hombre que estaba predicando dirigió su mirada a Charles Spurgeon, el jovencito de 15 años que estaba ahí, que más tarde se convertiría en el príncipe de los predicadores y que tuvo la iglesia más grande en su época en Inglaterra. Este hombre le dijo a él, lo miró hacia abajo, bajó sus ojos, lo miró y vio a aquel joven sentado allá,
que venía a la iglesia por primera vez, fijando en él sus ojos, le dijo: joven, te ves muy miserable y siempre serás miserable. Miserable en la vida y miserable en la muerte si no obedeces mi texto. Pero si obedeces ahora, en este momento, serás salvo. Luego, levantando las manos, gritó: joven, mira a Jesucristo, mira, mira y mira. No tienes más que hacer que mirar y vivir. Spurgeon dijo al respecto: vi de inmediato el camino de la salvación. No sé qué más dijo, no me fijé mucho en ello. Estaba tan poseído con ese único pensamiento. Había estado esperando hacer 50 cosas, pero cuando escuché esa palabra, mirad, me pareció encantadora. Allí mismo la nube desapareció, la oscuridad se disipó y en ese momento vi el sol. Podría haber resucitado en ese instante, cantando con el más entusiasta de ellos de la preciosa sangre de Cristo. Ese día feliz encontré al Salvador y aprendí a aferrarme a sus amados pies. Fue un día que nunca olvidaré. Escuché la palabra de Dios y ese precioso texto me llevó a la cruz de Cristo. ¿Qué produjo la vida? ¿Qué produjo el nuevo nacimiento en Charles Spurgeon? Escuchar la palabra, escuchar el evangelio. Y este es, mis hermanos, el gran problema de este texto y el corazón del pasaje. Si no lo entendemos, no hice nada en esta conferencia o en esta predicación. Por favor, denme unos minutos más. Yo no les prediqué este mensaje para decirles que ustedes pueden nacer de nuevo por ustedes mismos, sino que necesitan nacer de nuevo, pero que el nuevo nacimiento es una obra soberana de Dios, porque el pecado y nosotros estábamos muertos en pecados y delitos. El pecador estaba muerto en sus pecados y delitos y necesitamos nacer de nuevo. El problema es que el pecador no puede darse vida a sí mismo. Nosotros no podemos impartirnos vida. Mientras no nazcamos de nuevo, el hombre no puede nacer por sí mismo. Y esto es lo que Jesús le explica a Nicodemo. Porque lo que Dios ha decretado, mis hermanos, es abrir el corazón de los ciegos, producir el nuevo nacimiento y darle vida a los muertos soberanamente. Mis hermanos, y solo por la gracia, el Señor trae entendimiento a los pecadores. Cuando se presenta el glorioso evangelio y la imagen de Cristo y de la cruz y de Cristo muriendo en la cruz y del Cristo resucitado, como que abre nuestro entendimiento. Cuando el evangelio es predicado, cuando la cruz es predicada, cuando Cristo es predicado, el Señor hace una obra poderosa. Allí y solo allí puede ocurrir el verdadero y nuevo nacimiento. ¿Por qué? Por eso el apóstol Pablo dijo en Corintios 1:22-24: porque los judíos piden señales. Hay gente que quiere señales para nacer de nuevo o creer en Dios. Los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Hermanos, predicamos, enseñamos y hablamos del Cristo crucificado. No me interesa enseñarte 7 pasos para ser un mejor cristiano. No me interesa enseñarte 3 puntos para ser una mejor persona, 3 puntos para ser un mejor esposo. No serás un mejor esposo si no naces de nuevo. No serás una mejor esposa si no naces de nuevo. No hay manera, no hay forma. Si no hay un nuevo nacimiento, si no hay una nueva vida, puedes escuchar miles de conferencias sobre cómo ser mejor papá, cómo ser mejor mamá, cómo ser mejor ciudadano, cómo ser mejor trabajador, y no lo vas a hacer si no naces de nuevo. Y solo naces de nuevo por la palabra. Por eso el apóstol Pablo dijo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Poder de Dios. Los domingos, cuando se predica el evangelio en una iglesia bíblica, hay mayor poder que en un hospital. En un hospital están trabajando por personas heridas, por personas con dolores en su cuerpo, que llegan a urgencias. Pero acá no llegan personas enfermas, acá llegan personas muertas. Y cuando predicamos el glorioso evangelio, el evangelio produce vida, vida y vida en abundancia. Y Pablo quería ir a Roma para predicarle solo el evangelio, porque en el evangelio, mis hermanos, se revela la justicia de Dios por fe y para fe, como está escrito: el justo por la fe
vivirá. Hermano, regáleme unos minutos más, porque este tema no lo predicamos todos los días. El Espíritu Santo, Carlos, entonces explícame mejor de qué se trata. El Espíritu Santo de Dios, que va por donde quiere y viene por donde quiere y va por donde quiere, que hace lo que quiere soberanamente. Cuando el hombre predica la palabra, él usa a este hombre para predicar la palabra, o a cualquier hombre para predicar la palabra, y la palabra de Dios abre los ojos de nuestro entendimiento, de modo que podamos ver la gloria de Dios y al Cristo crucificado. Es una obra soberana de Dios. Ahí, mientras tú estás escuchando, es una obra soberana de Dios, porque Dios es el que ha resplandecido en nuestros corazones. Es lo que dice 1 Corintios 4:6. Hermanos, escuchen esto. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cómo creó Dios los cielos y la tierra? ¿Por medio de qué? De su palabra. La palabra da vida, la palabra crea, la palabra pasa de muerte a vida, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. En cualquier momento, cuando usted y yo estamos sentados ahí o en algún lugar, escuchamos el Evangelio, y el Evangelio es: sea la luz. Y de una u otra manera tú dices: oh, entendí el Evangelio. Señor, perdóname. Señor, soy pecador. Señor, me arrepiento. Señor, yo no sabía que yo era tan perverso, tan malo. Señor, yo necesito tu gracia. Pero no sabes cómo ocurrió, no sabes cómo sucedió, pero empezaste a amar a Cristo y su gloria y su poder, y empezaste a rechazar el mundo y las cosas del mundo, porque algo sucedió en ti. Juan Calvino dice: el alma iluminada por el Espíritu de Dios adquiere una nueva agudeza para contemplar los misterios celestiales cuyo esplendor lo había cegado antes, y el entendimiento del hombre, al fin iluminado por la obra del Espíritu Santo, por fin comienza a gustar verdaderamente de las cosas que pertenecen al reino de Dios. Nicodemo, tú no puedes ver las cosas a menos que nazcas de nuevo. Y es a través del nuevo nacimiento que podemos gustar y anhelar la gloria de Cristo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Escúchenme. ¿Se dan cuenta, amados hermanos, lo peligroso que es escuchar otras enseñanzas que nos dan el Evangelio? Dile a la persona que tienes a tu lado: es peligroso, hermano. Y vienen hermanos que me han dicho eso: hermanos, ¿y por qué no hacemos cosas más modernas en la iglesia? ¿Por qué no predicamos como diferente? ¿Por qué no hacemos cosas más atractivas para que este lugar se llene? Algo que entretenga más a los incrédulos, algo que traiga más a las personas acá, que les guste más. Porque eso no produce vida. Solo el Evangelio produce vida. Yo puedo traerle 4 muchachas para que brinquen acá con danzas y con papelitos y cosas, pero eso no produce vida. Eso no produce vida. A veces eso lo único que es entretenimiento. Y necesitamos ser entretenidos, o queremos ser entretenidos. Queremos ir a la iglesia y que nos entretengan. Entonces tienen que haber 10 muchachas acá brincando y corriendo para allá y para acá, y tiene que haber dramas y obras de teatro y todo, porque necesitamos entretenimiento. Pero eso no produce vida. Hermanos, ojo, ojo. Lo único que necesitamos escuchar es el Evangelio, porque el Evangelio es la palabra de verdad. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Santiago 1:18. Él por la palabra de verdad nos hizo nacer, porque la palabra es el Evangelio es Cristo, y solo el Evangelio predicado, y solo Cristo predicado, y solo la verdad predicada puede producir vida. Puedes irte a entretener a muchos lugares, pero solo el Evangelio produce vida. Solo el Evangelio trae el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento, mis hermanos, es un acto soberano de Dios que produce en nuestras vidas un cambio total y profundo, y que se evidencia en lo que yo hago y en lo que yo siento. La pregunta finalmente vuelve a resurgir: ¿en verdad has nacido de nuevo? ¿En verdad hemos nacido de nuevo? ¿Tú ves en ti un cambio hacia las cosas de Dios profundo y radical? ¿Tú ves en ti una resistencia a hacer cosas que no agradan a Dios?
Tú has mirado al Cristo crucificado como el pueblo miraba a la serpiente en el desierto. Has mirado a este Jesús que fue levantado, porque por tiempo voy a parar acá. Pero Jesús está diciendo en San Juan 12, versículo, para que lo tengan ahí, en San Juan 12, versículos 28 en adelante, y varios de estos textos, que él iba y tenía que ser levantado. Es donde él presenta estos argumentos tan fuertes, diciendo que él debía ser levantado. Y mis hermanos, cuando tú miras a la cruz y miras a Cristo, puedes pensar y decir, ¿esto es suficiente para mí o necesitas algo más? ¿El evangelio es suficiente para ti o necesitas algo más? Si sientes que hay cosas que no son suficientes para ti, es porque no has entendido el evangelio. Porque el evangelio es suficiente para que nosotros podamos tener vida y vida en su nombre. Y ahí sí cobra mayor sentido, para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Se obtiene vida por la fe, poniendo la mirada en él, creyendo en él. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, todo lo que Nicodemo necesitaba hace 2000 años es todo lo que nosotros necesitamos en esta mañana. Mirar a Cristo, verlo en la cruz muriendo por nuestros pecados y creer en Él como nuestro único Señor y Salvador, para que podamos ver el reino